como la sabiduría es para la vida, ha dejado de ser un conocimiento o un amor al conocimiento que está directamente ligado con la producción y reproducción de la vida. En ese sentido, el pensamiento de Pablo no es, como dice Badiou, una antifilosofía, ¿no? Es filosofía, es auténtica filosofía. ¿Por qué? Porque es un amor a la sabiduría. Y en lo que va a decir Pablo, ¿no? Dios es un poco lo que desarrolla también la teología de la liberación, porque es de la vida. Si no es de la vida, entonces es un fetiche. ¿Listo? Y la teoría de Marx del fetichismo nos sirve exactamente para darnos cuenta cuando algo es un fetiche, ¿no? O sea, cuando aparece algo supuestamente como bueno, como el más justo, racional, etcétera, etcétera, y es un fetiche. ¿Qué es aquello que aprende y desarrolla Pablo en su diálogo con los griegos? Dice Hinckelammer, hace una cita de Primera de Corintios, dice: Dios ha escogido las cosas que no son para abolir las cosas que son, ¿no? Entonces, aquí está empezando a utilizar argumentación o categorías griegas, ¿no? Y está en Primera de Corintios, ¿no? Son a los cristianos creyentes de Corinto, y Corinto es un puerto griego, ¿no? Es gente que está siendo interpelada en su creencia fuertemente por la forma de vida griega. Están empezando a ser tonteras, estupideces, ¿no? O sea, digamos, están haciendo, su praxis está empezando a ser éticamente perversa. Entonces va a él, ¿no? Y les llama la atención. Les dice insensatos. Se los trata mal. Entonces, como él conoce ya el pensamiento helénico, él ya puede darse cuenta por qué es que están empezando a actuar, a comportarse mal y empezar a producir relaciones éticamente perversas. Entonces, por eso le dice: Dios ha escogido las cosas que no son para abolir las cosas que son. Y ahí comenta Hinckelammer y dice: lo que no es, para Pablo aquí, es el reino de Dios o reino mesiánico. Pero lo que es, se refiere al ser de la filosofía griega. ¿Qué quiere decir esto? Esto en parte es parte de, digamos, la arquitectónica con la cual Hinckelammer está desarrollando todo este tipo de argumentación, que al final, espero llegar a eso, nos sirve para entender de mejor modo la idea de summa camaña, ¿no? Porque la idea de summa camaña nos puede servir a nosotros si es que nos apropiamos de este tipo de marco categorial. Entonces, la filosofía griega, ¿no? Con Platón, pero especialmente con Aristóteles, es una filosofía del ser. El ser es lo que es. La palabra ser es una formalización de lo que entendemos por realidad. En filosofía, cuando hablamos del ser, estamos hablando de la realidad, ¿no? Por eso la ontología fundamental parte del concepto de ser, ¿no? Y el ser es lo que es, ¿no? Entonces dicen los griegos, especialmente Aristóteles. Y esta argumentación les sirve, pero, ¿cómo se llama? Muchísimo a Ginés de Sepúlveda, que era el traductor oficial de Aristóteles en la Universidad de Salamanca, cuando vienen aquí los españoles. Y él está empezando a producir la argumentación gracias a la cual España se va a erigir, digamos, en el nuevo ser, y a nosotros que nos van a constituir en el nuevo no ser, ¿no? Entonces dice Aristóteles, ¿no? Lo que es el ser, y el ser es Grecia. Y lo que no es Grecia, que son los bárbaros del no ser, ¿no? Entonces el ser es lo que es, y eso es lo racional, es lo que hay que pensar. El resto es inferior, no tiene sentido. Entonces produce
esta filosofía una dicotomía entre lo que es y lo que no es, ¿no? Si lo que es se afirma gracias a la negación de lo que no es, o sea, el no ser. Y lo que no es, para ese tipo de filosofía, son los bárbaros, ¿no? Y cuando Ginés de Sepúlveda repite esta argumentación, ¿no? Dice, lo que es, sea el ser, son los católicos, españoles, blancos, ¿no es cierto? Y lo que no es, o sea, nosotros, los bárbaros, son los indios. Y después de eso van a ser los negros, ¿no? Y después de eso, ¿no es cierto?, tercer mundo, ¿no? Entonces dice Pablo, Dios ha escogido las cosas que no son. O sea, ha escogido esto, ¿no? Para abolir las cosas que son, o sea, para abolir esto, ¿no? Porque estas son las relaciones de dominio. Ya está utilizando argumentación filosófica, pero la gente no la entiende, ¿no? Porque son creyentes en general, digamos, es esta gente de base, pero es el modo como es que se puede contraargumentar, ¿no? Entonces, a partir de Hincklame podríamos decir que Pablo es el primer gran crítico de la filosofía, es el primer gran crítico de la ontología griega. Y en el lenguaje de Walter Benjamin, ¿no?, que podríamos decir, ¿no?, que cuando Pablo le hace la crítica a la ontología del ser, un poco lo que ven aquí, la modernidad, ¿no?, Heidegger es quien fundamenta de mejor modo la ontología de la modernidad. Ser y tiempo es exactamente eso, ¿no? Lo hace a costa de la negación de lo que no es ella, ¿no? En el caso de Pablo, lo que este orden de realidad niega en el lenguaje de Benjamin es el tiempo mesiánico. Eso es lo negado. ¿Qué es el tiempo mesiánico? En el lenguaje de Trotsky sería el tiempo de la revolución permanente. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, cuando uno lee en contexto, puede hacer este tipo de, ¿cómo se llama?, traslapes, ¿no? Entonces, aquí dice, por eso, dice Badiou que la filosofía de Pablo es una antifilosofía, no es una antifilosofía. Es una filosofía crítica, en este caso es una filosofía de la liberación. Tiene que desarrollar esa argumentación para sobre ella producir una teología crítica, o si ustedes quieren, una teología de la liberación, ¿no? Entonces, a continuación, pone el caso de Heidegger, por ejemplo, ¿no?, cuando él opone al ser la nada o la muerte, ¿no? O sea, más allá del ser, o sea, más allá de la modernidad, está la nada o la muerte. O sea, no hay, ¿no? Aunque existamos nosotros, o sea, no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es la modernidad, porque es lo que es, ¿no? Y cuando nosotros creemos eso, pues no tiene sentido partir de lo nuestro, ¿no? Y la ontología de la modernidad sirve para justificar, argumentar del mejor modo posible eso. Y como nos formamos con este tipo de fundamentación, cuando estudiamos filosofía estudiamos la fundamentación. Por eso es que los filósofos, ¿no?, terminan siendo los más conservadores, afirmando del mejor modo a la modernidad, porque ellos se enfrentan a las fundamentaciones más sofisticadas al respecto, donde está difícil decir no, ¿no? Y sobre este tipo de fundamentación, sobre este tipo de ontología, que de la modernidad se yerguen todas las ciencias sociales, ¿no? Entonces, un poco lo que siempre decimos, todas las ciencias positivas, o empíricas, ¿no?, sociales, etcétera, etcétera, se fundamentan siempre en una filosofía. La filosofía es donde se cuecen, se elaboran las categorías más abstractas, ¿no?, conocimiento, ser, pensamiento, relación sujeto-objeto, verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde, y con ese tipo de categorías, los cientistas o las ciencias particulares piensan tal o cual tipo de dimensión de la realidad.
Pero la filosofía no parte de sí misma. En el caso de la modernidad, parte de este tipo de mundo de la vida. Esto lo, por supuesto, yo contenido en este tipo de filosofía. Y allí, en mi librito, en la introducción, digo cómo es que Alan Turing, gran cientista social de la modernidad, formador de muchas generaciones de cientistas sociales en América Latina, él dice, el 2005, en una conferencia que dio en el UNAM, donde estuve presente, él dijo que él se había dado cuenta, después de más de 30 años de labor sociológica de ciencias sociales, que el siglo XX había pensado, o la ciencia social del siglo XX había pensado el siglo XX con categorías del siglo XIX, ¿no? En las cuales la realidad latinoamericana nunca estuvo contenida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque parten de la ontología de la modernidad, ¿no? Eso es un poco lo que digo con Heidegger, ¿no? Para Heidegger, el ser es lo que es, y más allá de él está la nada o la muerte, ¿no? Entonces, más allá de la modernidad estamos nosotros, porque supuestamente la modernidad nos ha superado. Esto no tiene sentido partir de nosotros, en absoluto, ¿no? Entonces, por eso es que cuando él se da cuenta, fíjense, el 2005, ¿no? Las categorías y los conceptos con los cuales la ciencia social ha pensado la realidad en el siglo XX, ¿no? En el contenido de ellas nunca estuvo presente la realidad llamada América Latina. Nunca. Y en mi opinión, es un poco lo que digo yo, ¿cómo se llama? En mi librito, ¿no? No solo se trata de que ahora en los conceptos y categorías aparezca nuestra realidad, no. Eso ya es un primer paso, pero no se trata solamente de ello, sino de pensar la realidad que nos toca vivir ahora, del siglo XXI, con categorías producidas en el siglo XXI y no en el siglo XX, que es lo que está pasando en Ecuador, Venezuela y Bolivia, ¿no? Estamos pensando nuestra realidad, esta nueva realidad, este nuevo proceso con categorías del siglo XX, ¿no? Entonces hay este tipo de desfase, y en este desfase hay este tipo de distorsión o de comprensión distorsionada de nuestra realidad. Entonces, de lo que se trata en Pablo, ¿no? Es de pensar desde lo que no es, ¿no? Entonces, cuando uno piensa desde lo que no es, tiene que ponerse en la perspectiva de los bárbaros, indios, negros, tercer mundo, y en el caso nuestro, digamos, pueblos originarios. Y dice Pablo, dice, ¿no? La sabiduría que es para la vida, Dios la ha dado a esta gente, ¿no? Para que destruya la argumentación de estos, ¿no? O sea, para hacer que lo que es, no sea, ¿no? Entonces, ha dado esta sabiduría. El problema, el problema de él, ¿no? ¿Cómo es que esta sabiduría ahora se traduce en pensamiento analítico, en este caso filosófico, conceptual, categorial, para desmontar la falacia contenida en este tipo de pensamiento? Pues todo esto desarrolla Hinckelammer para mostrar por qué es que en parte no se ha entendido a Pablo al final, y por qué se lo ha invertido. Se lo ha invertido y se lo ha convertido en un pensamiento que justifica a todo tipo de pretensión de dominio, al final, ¿no? Entonces, al final va a decir, ¿cómo se llama? Hinckelammer, ¿no? Entonces, en nombre de Pablo, ¿no? Y con sus palabras, se produce un pensamiento de la dominación, ¿no? En países que supuestamente, ¿cómo se llama?, creen en San Pablo, ¿no? Y erigen iglesias en nombre de San Pablo, a las cuales los domingos
¿no? Van a celebrar misas en honor de San Pablo, ¿no es cierto?, traicionando completamente su, ¿cómo se llama?, su pensamiento. Esto es, Pablo tiene que meterse al pensamiento griego para contraargumentar a los creyentes de origen griego y o helénico. Ese es el problema. Después de esta asimilación de este tipo de pensamiento, dice, en el cristianismo aparece una inversión distinta, diferente entre los siglos III y IV, ¿no?, que ya no parte o ya no es continuidad de este núcleo crítico que está desarrollando Pablo, sino que se pone como una simple continuidad que continúa la filosofía griega. ¿Qué quiere decir esto?, ¿no? Esto quiere decir que, en el caso de Pablo, todas sus reflexiones relativas a lo que es la ley sirve para decir a los que no son, a los bárbaros, indios, negros, tercer mundo, etcétera, etcétera, la argumentación de él sirve para decir, ustedes son sujetos de la ley. Porque el tipo de argumentación que surge de acá es para decir que solamente ellos son sujetos de la ley. Y ellos no, ellos son objetos de la ley, ¿no? Esto es en Pablo, ¿no? Y cuando se invierte a partir del siglo III para adelante, ¿no?, se utiliza a Pablo para decir que la reflexión relativa a la ley está dirigida ahora a los nobles. Los nobles ahora son los sujetos de la ley. Y se utiliza a Pablo en ese sentido, ¿no? Y eso sigue con absoluta continuidad hasta el presente. Entonces me traje ahora una cita de Hegel, de la, ¿cómo se llama?, de la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Entonces, esta afirmación no es una afirmación azarosa, casual, es una afirmación que está contenida como parte del sistema de la obra de Hegel, ¿no? Entonces, Hegel, lo mismo que Kant, lo mismo que los grandes filósofos, hacen filosofía por motivos políticos. No hacen filosofía para desentrañar los últimos problemas que le acucian a la humanidad o al ser humano, no, lo hacen por problemas políticos. En el caso de Kant, ¿no?, y en el caso de Hegel es similar. En el caso de Kant, él quiere escribir una filosofía del derecho para que Alemania se pueda comportar como un Estado moderno, ¿no? Y en ese entonces no se llamaba filosofía del derecho, se llamaba metafísica de las costumbres, ¿no? Inmediatamente que empieza el proyecto, él se da cuenta que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene argumentación con la cual hacerlo, ¿no? Y la filosofía está en descrédito, es medieval, y ha sido interpelada profundamente por el pensamiento científico. Entonces, por eso dice, tengo que empezar de nuevo, ¿no?, de un nuevo punto de apoyo, de un nuevo giro arquímedo, ¿no?, digamos, una especie de giro copernicano en el ámbito de lo que es la filosofía. Entonces, por eso se pone a hacer su propia fundamentación. Escribe la crítica de la razón pura. ¿Cómo es que opera la razón? Ella en sí misma, pues, una crítica de la razón práctica, una crítica de la facultad de juzgar o del juicio, cómo es que emitimos juicios, ¿no? Después de eso escribe una fundamentación de la metafísica de las costumbres, y después de eso recién escribe una metafísica de las costumbres, que se llama una filosofía del derecho. Pero produce su filosofía por ese motivo. Ese es el objetivo. Lo mismo es con Hegel. Hegel al principio quiere ser un maestro educador popular, ¿no? Popular, en este caso, el pueblo es la incipiente burguesía de su tiempo. Ese es el pueblo. Entonces dice, hay que formarlos en la modernidad, en el pensamiento moderno. Y muy pronto se da cuenta de que la única forma de hacer eso es produciendo una transformación de la forma de vida de los alemanes de su tiempo. Esto es produciendo una filosofía del derecho. Pero él ya sabe que la fundamentación filosófica que hay no sirve y no funciona. Entonces, por eso tiene que producir su propia fundamentación. Escribe la filosofía, la fenomenología del espíritu,
que es una introducción a su sistema. Después, la ciencia de la lógica, que es el despliegue del modo como es que la razón funciona en el ámbito de la ciencia. Después de eso, la coronación de su sistema, que es la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Ahí está toda su fundamentación. Después de ello, recién escribe la filosofía del derecho, ¿no? O sea que, igualito que Habermas, ¿no? Su facticidad y validez es una filosofía del derecho. Para escribir facticidad y validez, que la filosofía del derecho para la comunidad europea, primero trabaja la fundamentación, que es lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo la fundamentación, ¿no? Filosófica, o sea, preparando las categorías con las cuales sea posible una nueva filosofía del derecho, en este caso comunitario, ¿no? O sea, no se puede ir directamente al derecho comunitario, sería una empresa fracasada. Primero hay que producir las categorías. Una vez que ha expuesto la filosofía del derecho, ¿no? O sea, una obra, digamos, adelantada para su tiempo, entonces estaba produciendo, como se llama, muchas reacciones negativas, ¿no? Entonces, Hegel deja de exponer en la Universidad de Berlín la filosofía del derecho y se pone a elaborar su filosofía de la historia, ¿no? Para justificar por qué es que Europa, y en este caso la modernidad, es la culminación de la historia. Entonces, esto que voy a leer es parte de ese sistema, no es una afirmación, como dirían los mexicanos, no es un chisporroteo, no, no es un desliz o una ligera metida de pata, no, es parte de su sistema. Entonces dice, esta es una cita de la filosofía de la historia universal. Dice, porque la historia es la configuración del espíritu en forma de acontecimiento. Está hablando del acontecimiento de la modernidad, ¿no? O sea, acontecimiento, que siempre digo, acontecimiento quiere decir cuando acontece en la realidad. Un hecho histórico que tiene una fuerza de irradiación expansiva, ¿no? Todo lo que está aconteciendo en Inglaterra y en Francia especialmente, ¿no? Impacta a todos los países europeos. Se sienten impactados. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de irradiación. Eso es un acontecimiento. Impacta de tal modo nuestra subjetividad que todos entonces empezamos a cambiar nuestra forma de ver y relacionarnos con la realidad. Es un poco lo que pasó en el 52, ¿no? Entonces, la revolución del 52, bueno, supuestamente sucedió entre La Paz, Oruro, por decir, digamos, y las minas, pero impactó a toda Bolivia. Y un poquito lo mismo que pasó con la guerra del agua, es un acontecimiento. La guerra del gas, eso es otro acontecimiento, ¿no? Y nos impacta de tal modo, entonces, ¿qué acontece? Todo ese proceso a partir del 2005. Y lo que pasa en Bolivia es un acontecimiento que no afecta solamente a los bolivianos, sino que tiene repercusiones internacionales. Ese es un acontecimiento. Entonces, cuando dice, la historia es la configuración del espíritu, ¿no? En forma de acontecimiento, está hablando del espíritu de la modernidad, ¿no? Ese es el acontecimiento que está impactando toda la historia. El pueblo que recibe un tal elemento como principio natural, no por historia, sino por naturaleza. Esto es de que los europeos, por naturaleza, estaban destinados para este gran acontecimiento, y no otros pueblos, ¿no? Y para eso hace la filosofía de la historia, para demostrar eso exactamente. Porque es que nunca pudieron ser los asiáticos, ni menos los musulmanes o hindúes, no, sino solamente los europeos. Antes ha dicho, ¿no? América, la tierra del futuro, no nos interesa, ¿no? Todavía es inmadura. Ni siquiera sus ríos han podido encauzarse bien, no tienen lecho fijo seguro, entonces aparecen, desaparecen, ¿no? O sea, no solamente culturalmente, sino que físicamente América es inmadura. La tierra del futuro, pues no nos interesa, se lo despacha, ¿no? Y a continuación se despacha también África hacia el Medio Oriente. Se lo despacha y aparece Europa. Y Europa es la culminación de la historia. El pueblo que recibe un tal elemento como principio natural es el pueblo dominante. Por eso decimos que la modernidad es la subjetividad de la dominación, ¿no? Ese es el contenido de la modernidad.
es el pueblo dominante en esa época de la historia mundial. Entonces, aquí viene lo fuerte. Contra el derecho absoluto que él tiene por ser el portador actual del grado de desarrollo del espíritu mundial, el pueblo dominante está pensando en los ingleses, los franceses y ahora los alemanes. Contra el derecho absoluto que él tiene por ser el portador actual del grado de desarrollo del espíritu mundial, el espíritu de otros pueblos no tiene derecho alguno, ¿no? Entonces, por eso hay una continuidad entre la filosofía griega y la filosofía moderna. Nosotros somos objetos del derecho, no tenemos derecho, carecemos de derecho. Ellos son sujetos del derecho, ¿no? Y así nos han deformado, ¿no? Y nosotros hemos creído en esto. Hemos creído de tal modo que cuando todas las repúblicas latinoamericanas nacen a principios del siglo XX, toditas copian, sin excepción, las constituciones de los países de Europa y Estados Unidos. Son un remedio, es una copia de esa concepción de derecho. Porque nosotros creemos que somos objetos del derecho. Objetos del derecho no quiere decir que solamente padecemos de este derecho, sino que nosotros no podemos producir derecho universal o moderno. Somos objetos del derecho. Y fíjense, empieza en la crítica que le está haciendo Pablo a la filosofía griega, ¿no? Ahí empieza, pero durante la época medieval inmediatamente se da la inversión. Esa inversión permanece a lo largo de la modernidad y hasta el día de hoy, como que seguimos al interior de este tipo de racionalidad. El pensamiento cristiano, a partir del siglo III, IV, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, lleva al derecho natural aristotélico tomista, que ahora se dirige a las autoridades. Ellos son los sujetos de derecho, en este caso, digamos, primer mundo, y la antifilosofía de Pablo, o la filosofía crítica, en cambio, se dirigía a los pobres como sujetos de sus propios derechos que se pueden enfrentar a las autoridades y entrar en conflicto con ellas, ¿no? Para el derecho natural aristotélico tomista, los pobres son objetos de la autoridad, ¿no? Y Santo Tomás, un gran aristotélico, sirvió para eso. Y por eso es que Roma, o el papado de Roma, siempre estuvo del lado de la nobleza medieval en contra de los pobres, porque leyeron a Pablo desde la perspectiva de Aristóteles a través de Santo Tomás. Y quienes se forman en la lectura de Pablo a través de Santo Tomás, o sea, Aristóteles, siempre devienen en una teología de la dominación. Eso es literal en el ex papa, al que le decían el pastor alemán, ¿no? Es literal, porque él enseñaba en teología sistemática exactamente eso. Entonces, dice Hinckelhammer, en el núcleo del pensamiento crítico de Pablo está expresado el núcleo de lo que el pensamiento crítico es o debiera ser hoy, ¿no? Y que en parte lo habría desarrollado, como se llama, Marx. Y por eso, toda la argumentación para mostrar por qué es que Pablo es el enano que está debajo del tablero de ajedrez, ¿no? Y por qué es que el pensamiento crítico, o la filosofía crítica, o la filosofía de la liberación, tiene que aliarse con este tipo de teología. Es un poco, digamos, vislumbrado con Walter Benjamin. Pero, en mi opinión, Walter Benjamin estaba pensando, más que en Pablo, en la tradición místico-revolucionaria judía. Y el único no era Pablo, ¿no? Y también, en parte por eso, muchos judíos del tiempo de Walter Benjamin no lo querían a Walter Benjamin, ¿no? Y, ¿cómo se llama? A partir de la década del 60 tampoco se lo trabajó bien a Walter Benjamin. Entonces,
la distorsión de la obra de Walter Benjamin hoy tampoco es casual, en el sentido de que quienes leen a Walter Benjamin son literatos y estetas, ¿no? No leen, no lo leen, digamos, pensadores con pretensión crítica. Ahora, ¿por qué? En parte no entienden cómo se llama su pensamiento, ¿no? Entonces, es toda la argumentación para decir, está en Pablo, y si se dieron cuenta, Jacob Tavis, Agamben, Badiou, el propio Zizek, ¿no es cierto? Dussel, Hinckelhammer, todo eso, pero el problema es desde qué núcleo estoy leyendo ahora a Pablo, ¿no? Lo normal es esto. Entonces ahora esta perspectiva de lectura, ¿no es cierto?, nos permite entender no solamente lo que él pensaba como pensamiento crítico, sino el problema de la ley hoy en el mundo de hoy. Entonces, ahora el problema que en la continuación de la argumentación para Hinckelhammer es mostrar cómo se invierte un pensamiento como el de Pablo cuando se lo lee desde la perspectiva griega. Ese es el problema, ¿no? Y en general, cómo es que cuando nosotros nos entendemos a nosotros desde la perspectiva griega, en general terminamos siempre invirtiendo la realidad y al final terminamos justificando a la racionalidad de la modernidad, que es en última instancia, vamos a ver aquí con el argumento de Hinckelhammer, es una racionalidad irracional, o es la racionalización de la irracionalidad, ¿no? En el sentido siguiente, en el sentido de que las consecuencias perversas que está produciendo la modernidad, lo está produciendo racionalmente, con argumentos, eso quiere decir, ¿no? Con ciencia y con filosofía, ¿no? Que le sirve de fundamentación para justificarse ella argumentativamente. Entonces, Hinckelhammer, en el capítulo 1, se llama El juego de las locuras, Ifigenia, Pablo y el pensamiento crítico. Sería la tradición helénica y la tradición semita de la cual está partiendo Pablo. Entonces, se remonta a las famosas obras de la tragedia griega que le sirven en la historia de la filosofía. Siempre cuando estudia filosofía griega, lo primero que se estudia son los presocráticos. Y cuando se estudia los presocráticos, lo que se estudia es cómo es que aparece el pensamiento filosófico. Para que aparezca el pensamiento filosófico, en Grecia lo que se estudia primero es cómo surge la política, ¿no? Y cuando se llega a la política, lo que se estudia es cómo es que surgen los antecedentes de la política, que es la literatura, en este caso la tragedia, ¿no?, griega, ¿no es cierto?, como una forma literaria por excelencia, ¿no?, que es una formalización de los mitos que están contenidos en la tradición griega, ¿no? O sea, la primera forma de actualización o ilustración aparece en términos de literatura, como tragedia y como drama, ¿no? Pero digamos, el modo como impacta es siempre a través de las tragedias. Entonces los griegos se ilustran con el teatro griego, y el teatro es aquello que expone del mejor modo cómo se llama la tragedia, ¿no? Los, ¿cómo se llama?, ingleses forman su subjetividad de un modo similar al lado de los griegos en torno del teatro. Ese es cómo se llama la obra fundamental de Shakespeare, ¿no? Entonces Shakespeare hace una actualización de la tragedia griega, ¿no?, y también del teatro romano, y lo actualiza en Inglaterra, ¿no? Y abren las compañías de teatro y el pueblo va ahí, y ahí es donde el pueblo se forma en ese tipo de subjetividad, ¿no? En parte pasa eso en Francia y Alemania, pero posteriormente ellos ya no necesitan tanto del teatro como los ingleses, ¿no?, sino de la literatura, ¿no?, por sus clásicos, en el caso de los franceses Victor Hugo, ¿no?, y en el caso de, ¿cómo se llama?, los alemanes Goethe,
¿no? O sea, digo, son sus grandes literatos. Entonces los alemanes, los franceses leen ahí y se forman su subjetividad con este tipo de obra, ¿no? O sea, que literaria. Entonces, en torno de la tragedia y la literatura teatral griega, se forma la política y después de la política entonces aparece, ¿cómo se llama? El pensamiento filosófico, ¿no? Y el pensamiento filosófico es una racionalización de los mitos que están contenidos primero en el mundo griego, después de eso en el mundo medieval y ahora en la modernidad. La obra esta, a la cual ¿cómo se llama? Se remite Hinkelhammer, es a la obra de Esquilo, ¿no? En la cual lo que se narra es la situación esta en la cual Agamenón está a punto de conquistar, creo que es Troya, está a punto de conquistar Troya, entonces tienen a todo el ejército listo, están a punto de zarpar y no hay viento, ¿no? Entonces, y tiene todas las de ganar Troya, ¿no? Entonces hacen lo que ellos hacen, preguntan a la diosa, ¿no? Que por qué no hay viento, o le piden a la diosa viento, entonces la diosa dice, si me sacrificas a tu hija, ¿no? Entonces, que te voy a mandar viento, ¿no? Entonces dice Hinkelhammer, aquí surge la racionalidad del cálculo de utilidad, ¿no? Si para conquistar a Troya yo tengo que sacrificar a mi hija, pues también no hay ningún problema, sacrifico a mi hija, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del cálculo de utilidad, para lograr un bien hay que sacrificar, y sacrificar quiere decir hay que asesinar, ¿no? Entonces, en la primera versión de la obra, que es de Eurípides, Ifigenia es la que se opone completamente a que la maten a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos vivir, ¿no? Y ¿cómo se llama? El padre es el que argumenta en términos de la racionalidad, en este caso de la dominación como cálculo de utilidad, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del mundo, ¿no? Él es el cuerdo y ella es la loca, ¿no? Ella es la que está en contra del cálculo de utilidad, gracias al cual Agamenón se va a apropiar de Troya y va a vencer a los enemigos de la construcción de, ¿cómo se llama?, el imperio helénico. Sin embargo, esta obra sufre una transformación, ¿no? Con Eurípides, ¿no? Ahora, en la obra de Eurípides, es exactamente la misma, en la transformación, ¿no? Cuando la hija se da cuenta de que el padre necesita que la sacrifique a ella, ¿no? Ella ahora ha cambiado su subjetividad, ¿no? Entonces, ahora la loca es la madre, Clitemnestra, así, ¿cómo te vas a te vas a dejar matar? Y está en contra de su marido, Agamenón. Entonces, aquí hace la cita de cómo es que argumenta Ifigenia, cómo es que ella justifica ahora su muerte, ¿no? Que es en el modo, cómo es que el sujeto de la dominación pone las palabras en el dominado y en este caso la dominada, ¿no? Digamos el emblema de lo que se podría llamar ahora como relación sujeto-objeto. Entonces ahora dice Ifigenia. Está contraargumentando ahora a su madre, Clitemnestra. Le dice, madre, escúchame, veo que te indignas en vano contra tu esposo. Todo lo remediará a mi muerte y mi gloria será inmaculada por haber libertado a Grecia, ¿no? O sea, habiendo dado yo mi vida. Y está ahí, todo el ejército está listo,
¿no? Y por eso a todo el ejército implica mucho dinero. Y está difícil concentrar a cualquier cantidad de gente para ir a la guerra. Entonces dice, yo sola he de oponerme a esto. ¿Acaso es justo? ¿Podré resistirme yo? Entonces dice, un solo hombre es más digno de ver la luz que infinitas mujeres, ¿no? Es el modo como, es que el dominado cuando ahora le cree al dominador argumenta, ¿no? ¿Cómo se llama? En el esclavismo norteamericano hay una diferencia entre el negro de las plantaciones y el negro de la casa, ¿no? El negro de la casa es donde se ilustra mejor la dialéctica amo y esclavo, ¿no? El amo triunfa sobre el esclavo cuando el amo le introyecta al esclavo su propia cosmovisión, en el sentido de por qué es que la razón de vivir del esclavo es el amo, ¿no? Y acá se ve bien eso. Entonces ahora, la vida de la mujer no es la vida de ella, sino que es la vida del hombre, ¿no? Entonces por eso dice, un solo hombre es más digno de ver la luz que infinitas mujeres. O sea, ella misma ya como mujer ahora ha asumido la visión del dominador, en este caso del macho blanco griego, un dominador machista, posteriormente europeo, occidental, etcétera, etcétera. Dice, y si Diana pide mi vida, ¿me pondré yo simple mortal a los deseos de una diosa? No puede ser. Doy pues mi vida en aras de la Grecia. Matadme pues y devastad a Troya. Y entonces sigue con la justificación. Le dice, madre, los griegos han de dominar a los bárbaros, no los bárbaros a los griegos. Que esclavos son unos y libres los otros, ¿no? Entonces, los griegos son griegos porque dominan a los esclavos, que son los bárbaros, ¿no? Y ellos, los bárbaros, son esclavos por naturaleza, y ellos son libres por naturaleza. Y para que este orden se mantenga, si es que hay que sacrificar, este es el cálculo de utilidad, una o muchas vidas, no hay ningún problema, porque este es el orden, esto es lo racional, ¿no? Este es el orden, esto es lo racional. Si esto es lo racional, entonces sacrificar tal o cual tipo de vida, no hay ningún problema, ¿no? Y con este tipo de lógica es que leen el cristianismo del siglo III o IV en adelante la muerte del Mesías. Si es que hay que sacrificar a alguien por el bien de todos, no hay ningún problema. Y en la lectura de los griegos, ¿no es cierto? O en la lectura de los cristianos helenizados, eso quiere decir, ¿no? El Mesías nunca lo dice en la Biblia, pero esto es el modo como se interpreta y se lee, ¿no? El Mesías, Él vino a este mundo a dar Él su vida. Él quiso sacrificarse, ¿no? Si Él habría querido hacer esto, pues en el momento en el cual esto lo estaban clavando, etcétera, etcétera, no habría sufrido tanto como ha sufrido. Esto lo habría hecho, como se le llama, con alegría, ¿no? Frente a esto, ¿cómo es que oponemos la contraargumentación? La razón, dice Hinckelhammer, es que en los textos griegos mencionados dije simplemente lo que Pablo llama la sabiduría de este mundo y su cálculo irrestricto de la utilidad frente al cual todo lo otro es locura. La sabiduría de este mundo, ¿no? Este tipo de sabiduría, en principio de los griegos, es sabiduría del mundo, y esta sabiduría del mundo es una sabiduría del dominio. Entonces, esto aparece como no solamente la razón, sino como la cordura. Frente a esto, todo otro tipo de pensamiento que se le oponga a la razón de la dominación, que es la cordura, todo lo otro es locura. Entonces, un pensamiento como el nuestro aparece, en principio, como locura.
Y es el lenguaje de Pablo, ¿no? Cuando dice, ¿no?, que la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. Y la sabiduría de los pobres es locura ante la sabiduría del mundo, ¿no? Digamos, en este caso, nosotros somos y o seríamos los insensatos. En ese sentido, todo el tipo de conocimiento que han producido nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto?, ante este tipo de conocimiento, siempre ha sido, y en parte sigue siendo locura. O digamos, el conocimiento de lo que no es, o de lo que no debe ser desde la perspectiva de lo que es y o de lo que debe ser. Entonces, por eso es que él opone, ¿no?, la sabiduría que es del mundo respecto a la sabiduría que es de Dios. Entonces dice, ¿no?, Dios eligió lo loco, lo débil, lo plebeyo, lo despreciado, ¿no?, para afirmar lo que no es frente a lo que es, para dejarlo en la nada, ¿no? En la dialéctica hegeliana, por eso hay una distinción entre dialéctica positiva y dialéctica negativa. La dialéctica negativa es la de Marx, la crítica. La dialéctica positiva es la de Hegel, la de la modernidad. Afirma a la modernidad como lo que es, ¿no?, en el sentido de lo positivo, lo que es bueno. Ella es lo que es. Y lo que no es ella, ¿no?, en este caso es el no ser, ¿no? Ahora bien, si nosotros estamos en el ámbito del no ser y queremos ser, por eso aparecemos como lo que no es, en el sentido de la negatividad, y la modernidad aparece como la positividad. La única forma que nosotros tenemos de ser es dejando de ser, para ser entonces como conforme a la imagen y semejanza del ser de la modernidad, ¿no? Y la dialéctica perversa de la modernidad justamente consiste en negarnos en nuestra propia constitutividad y o cultura para demostrarnos, por un lado, que no somos, y por otro lado, que la única forma que tenemos para poder ser es conforme al orden del ser, ¿no? Y las relaciones económicas sirven para eso, la cultura sirve para eso. Entonces por eso nosotros creemos que para ser tenemos que ser modernos. En eso consiste, es decir, tenemos que negarnos en nuestro ser para poder ser, conforme a los modernos. Pero cuando supuestamente nos incluimos, nunca aparecemos como el ser, siempre aparecemos como los subsumidos, los negados o los inferiorizados. Esto es un poco lo que pasa con las migraciones de latinos a primer mundo. Aquí, digamos, los que negaban, por decir, a los obreros y a los campesinos, ¿no?, digamos, la clase media, cuando se va a los Estados Unidos y a Europa, ellos aparecen ahora como los negados, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Quieren hablar el idioma, digamos, inglés, francés, alemán, que sea sin acento. Sin acento quiere decir, es un poco como cuando los indígenas campesinos que no hablan bien el español, vienen, si hablan el aymara y el quechua, hablan el español en acento, ¿no es cierto?, quechua y aymara, y uno se da cuenta. Entonces dice estos taras. Entonces nosotros cuando vamos allá, como no hablamos el inglés sin acento, ¿no?, entonces hablamos el inglés como taras. Lo mismo pasa con el francés, con el alemán, y eso es en alemán, y eso es, ¿no? Digamos, cuando alguien habla el alemán bien, adentro. Pero cuando alguien habla el alemán mal, sea lo que sea, blanquito, rubia, lo que sea, no sirve, ¿no? Y hablar el alemán sin acento, bien,
está difícil, ¿no? Hablar en inglés es mucho más sencillo, ¿no? Entonces es el criterio de discriminación. Entonces uno tiene que negar, uno tiene que negarse, ¿no? Uno tiene que comportarse como ellos, porque es la forma de sobrevivir, ¿no? Entonces lo que hemos hecho acá, ¿no? Cuando vamos allá, nos hacen, ¿no? Digamos cuando queremos ser. Es la permanente autocontradicción. Queremos negar lo que somos, ¿no? O sea, queremos ser lo que no somos, ¿no? Y lo que somos no queremos ser, ¿no? Entonces, ese es el modo de procedimiento subjetivo que produce, en este caso, ¿cómo se llama? La dialéctica perversa, yo le digo maldita, de la modernidad. La sabiduría de Dios es escándalo para los gentiles, ¿no? En este caso para los griegos, ¿no es cierto? Escándalo y locura. Y les dice, este es otra cita igual de los Corintios, dice, Dios ha escogido más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Los plebeyos y los despreciables del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, ¿no? Entonces, por eso es que Lévinas es el primero en armar conceptualmente estas categorías con las cuales se pueda destruir la ontología de la modernidad. Y él se está enfrentando directamente con Heidegger, ¿no? Pero él es de tradición judía. Entonces, Dussel se apropia de este marco categorial, ¿no? Entonces, para interpelar a la modernidad ahora, y ella no parte de los judíos, sino que parte de América Latina, digamos, del pobre, ¿no? Digamos, en principio es el pueblo, y en la década del 60, 70, ¿no es cierto? El pueblo por antonomasia, digamos, eran los obreros. Entonces, digamos, el problema, digamos, en términos de clase, ¿no? Pero ahora sabemos que el problema no es solamente de clase, sino que es mucho más amplio, ¿no? Entonces ahora cobra de nuevo sentido utilizar el concepto de pueblo. Pero como es un concepto muy ambiguo, hay que dotarle de nuevo de contenido. Porque cuando surge en Francia, durante la Revolución Francesa, el concepto de pueblo, el contenido con el cual surge es que el pueblo es la burguesía, ¿no? Que en ese entonces eran los menospreciados y o despreciados por la oligarquía, en este caso la nobleza francesa. Entre los mexicanos, los nacos, y aquí serían los taras eran los burgueses, ¿no? Y eso, ¿cómo se llama? El caso de Napoleón, por ejemplo, ¿no? Él es de la burguesía, o digamos clase media, ¿no? Pero como traen el prejuicio, él quiere ser noble, y por eso quiere declarar rey, él quiere ser emperador, ¿no? O sea, quiere ser como aquellos que lo han dominado, no quiere ser solamente burgués, porque burgués en ese entonces, digamos, es ser todavía ara, ¿no? Y posteriormente, que la burguesía derrota completamente, cultural y económicamente a la nobleza, entonces ahora los nuevos nobles es la burguesía, ¿no? Y ahora los pobres quieren ser como la burguesía. Y la burguesía ya ahora es culta, refinada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ven, como dice más adelante Nietzsche, ven a los pobres como los sucios, en la argumentación de Nietzsche, digamos en este caso como los taras, ¿no? Lo que no es la nada, desde la perspectiva de los griegos, ¿no es cierto? Y, bueno, esto implica, él dice, una dialéctica entre lo que es y lo que no es. El ser, o sea, lo que es, desde la perspectiva de la fe de Pablo, es reducido a la nada, y lo que no es de lo que se trata, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no es, ¿no? Lo que no es como dice la ontología griega y moderna, en el caso de Heidegger, de que lo que no es, o el no ser, es la nada o la muerte, no, sino que lo que no es, ¿no? Es el espacio a partir del cual se puede no solamente destruir este tipo de orden de dominio, sino
es el horizonte a partir del cual se puede producir una transformación radical de todo este tipo de orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, es a partir de lo cual habría que empezar a repensar todo esto. Sabios según la carne son los sabios de la sabiduría del mundo, que es locura a los ojos de la sabiduría de Dios. Dice, son también Platón, Aristóteles, y se puede extender hasta Heidegger. Son los grandes filósofos de la modernidad. Yo digo hasta Habermas. No, Habermas me lo tengo bien estudiadito, ¿no? Y sigue continuando exactamente con lo mismo y dice que es marxista, ¿no? De su marxismo yo ahora, digamos, como que me sonrío, marxista. Dicen en México marxista, Kimosabi. Este Kimosabi, pero es que se utiliza para cuando alguien se atribuye algo que no es, ¿no? Por ahí, digamos, yo he escrito estas obras, por decir, ¿no? Y él ha estado en algunas clases, por decir, entonces él dice, hemos escrito estas obras. Entonces yo le digo, hemos escrito Kimosabi, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Entonces Habermas dice que conoce Marx. Ahora tenemos mucho argumento como para demostrar que no conoce Marx, ¿no? Sino que, pero conoce marxismo, sí, eso sí, conoce marxismo, ¿no? Pero Marx no conoce. Después de ello, bueno, sigue argumentando por qué la verdadera fuerza está entre los débiles, ¿no? Es un poco, bueno, es un poco lo que está empezando a pasar ahora con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, no solamente Grecia, sino todo imperio se llena completamente, digamos, necesita respaldar toda su pretensión de dominio, no solamente económicamente, sino también militarmente. Entonces, militarmente son sumamente poderosos, ¿no? Pero en la argumentación de Pablo son los que tienen la fuerza bruta. No tienen la verdadera fuerza. Tienen el poder como dominio, ¿no? Pero no tienen el poder como voluntad de transformación y revolución, ¿no? Pero sí tienen la fuerza bruta, en este caso, el ejército, ¿no? En ese sentido, poco a poco, ¿no? Por el modo como es que se construye esas relaciones de poder, por el modo éticamente perverso, cómo es que corroe por dentro esas relaciones de poder, ¿no? Al final deviene un gigante con pies de barro. Es un poco lo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? No se cayó por ningún tiro desde afuera, se cayó por dentro. Y los imperios siempre se caen así, se caen por dentro. ¿Por qué? Porque tienen pies de barro. Con Estados Unidos va a pasar lo mismo, ustedes van a ver. Y es muy posible, yo así estoy optimista de que nosotros eso vamos a verlo, ¿no? Yo, el tiempo que he vivido allá, yo he escuchado mucho en las iglesias, ¿no? Cómo es que ellos, así, piden, oran, ¿no? ¿Cómo se llama? Para que, venga Cristo, pero, para que vuelva a Cristo. Pero la vuelta de Cristo quiere decir que, cuando Él venga, dice, ¿no? Todo este reino, todo este mundo se va a derrumbar, va a perecer, ¿no? Va a desaparecer, ¿no? Entonces yo empecé a pensar de que lo más probable es que sus oraciones sean escuchadas. Pero cuando sus oraciones sean escuchadas, esa forma de dominio es lo que va a desaparecer. Entonces vamos a asistir a otra edad, ¿no? Entonces ellos dicen, venga Cristo. Entonces cuando todo está ahí, digamos, en total caos, aparece Cristo y entonces supuestamente Estados Unidos va a salir adelante, ¿no? Y la política más o menos vive así en ese sentido. O sea, es impresionante. Por eso ellos no tienen ningún problema en incendiar el planeta. Porque ellos saben que en cuanto se enciende el planeta, ellos dicen, va a venir, en ese momento va a venir Cristo, ¿no? Va a venir Cristo, entonces ellos van a ser salvos porque como son protestantes, y ellos se consideran a sí mismos como la Israel espiritual, ¿no? Pero como ellos adoran a un fetiche, ¿no? O sea, un Dios falso, no saben que ese conocimiento es falso, ¿no?
su ciencia es falsa, ¿no? Es decir, que siempre recuerdo, en el 2006 me invitaron al plantel Amherst de la Universidad de Massachusetts, ¿no? A hablar sobre Hinckelhammer, ¿no? Y cuando llegué ahí, pues yo no sabía que en ese plantel, ¿no? En la Facultad de Economía habían salido 5 premios Nobel de Economía, ¿no? O sea, no es cualquier facultad de Economía, Centro de Investigación en Economía. Dicen que uno en Inglaterra es el mejor y siempre se disputan quién es el mejor, pero los dos salen lo mejor. Y ellos, el 2006, ya sabían que el marco categorial del pensamiento neoliberal ya no funcionaba. En el 2006, lo tenían claro. Pues esto no funciona. Y Hinckelhammer ya tenía su diagnóstico de por qué es que el marco categorial del pensamiento neoliberal no funciona en el 84. Su crítica de la razón utópica, Hinckelhammer hace un desmontaje del marco categorial del pensamiento neoliberal y lo hace papel, ¿no? Y él demuestra que no funciona. Y décadas después recién se enteraron los gringos. O sea, no funciona. Y ahora todo eso está pasando a poner en evidencia. Entonces, la verdadera fuerza está en los débiles, no en el poder de los poderosos, ¿no? Ahora, ¿dónde surge esta inversión? En el mundo actual y contemporáneo. Entonces, ahora cita para seguir justificando Hinckelhammer por qué es que el ideólogo, pensador del pensamiento crítico en última instancia está en Pablo, el modo como Nietzsche se relaciona con Pablo. Cuando, bueno, primero en la genealogía de la moral, después de eso en el anticristo son la voluntad como poder y como representación, el crepúsculo de los ídolos, va citando varias veces Hinckelhammer a Nietzsche, ¿no? Para mostrar lo siguiente. Nietzsche es el pensador de la aristocracia o de los poderosos. Digamos, él se pone desde esa perspectiva. Entonces dice Hinckelhammer que Nietzsche lo que hace es desarrollar su pensamiento en la perspectiva de por qué el tipo de horizonte de valores o valórico que ha producido la modernidad está empezando a entrar en crisis cuando aparecen los movimientos socialistas, ¿no? A quienes les llama algo así como ¿cómo se llama? El movimiento de los sucios, de los desarrapados, de los intolerantes, etcétera. Para ello, él hace una genealogía de cómo es que han surgido los valores nobles en Europa durante la época medieval. Y cuando llegamos a la modernidad y están empezando a acontecer estos grandes movimientos, ¿cómo se llama? Socialistas, comunistas, y han aparecido los partidos anarquistas, socialistas, comunistas, ¿cómo se llama? En Francia, en Alemania, ¿no? Él muere en 1900, entonces él ha visto la irrupción de la obra de Marx, ¿no? Y digamos el modo como está afectando a la Rusia de su tiempo. Entonces, a los movimientos anarquistas, socialistas, comunistas, de obreros, de mujeres, de negros, ¿no? Le llama la inversión de los valores. Entonces dice, esta inversión, ¿no? Esta inversión. Antes, los buenos eran los nobles, los reyes, los príncipes, los poderosos. Y por eso ellos eran el modelo de lo que la humanidad debía ser. Y de pronto aparecen no solamente los burgueses,
sino peor que los burgueses, los obreros, ¿no? Entonces dice, esa inversión a saber, ahora los miserables son los buenos, los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos buenos, los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios. Únicamente para ellos existe la bienaventuranza. Se está quejando de eso, ¿no? O sea, resulta que ahora estos cochinos asquerosos son los buenos. En cambio vosotros, que les dice a los nobles, vosotros los nobles y violentos, vosotros sois por toda la eternidad. Ahora, desde la inversión de los valores, los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los ateos, y vosotros seréis también eternamente los desventurados, los malditos y condenados. Entonces al final dice, se sabe quién ha recogido la herencia de esta transvaloración judía, y señala a Pablo, ¿no? Ahora el problema es, ¿por qué señala a Pablo? Aquí está. Esta es una cita del anticristo, ¿no? Que dice que la en realidad es un antipablo. Dice, San Pablo, el odio del Chandala contra Roma. El Chandala es un personaje del hindú, ¿no? Ustedes saben, los hindúes es una sociedad de castas, hay cualquier cantidad de castas, ¿no? Y la que está más abajo es el esclavo, ¿no? Pero hay alguien que está más abajo del esclavo, y ese es el Chandala, ¿no? Entonces dice San Pablo, el odio del Chandala, o sea, del que es miserable, 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 ¿no? Que supuestamente es el que odia a lo noble. El odio de Chandala contra Roma y contra el mundo hecho carne, hecho genio. San Pablo, el judío errante por excelencia. Lo que él adivinó fue la manera de producir un incendio universal, con ayuda de aquel exiguo movimiento sectario de los cristianos separado del judaísmo. Ese es el culpable, ¿no? Entonces, que lo dice bien clarito, dice San Pablo. No dice el cristiano, dice el judío. El judío errante por excelencia, ¿no? Porque él era un eminente filólogo, como se llama Nietzsche, ¿no? O sea, un eminente filólogo, muy bien formado en filología, sabía leer él bien. La tradición dice que Pablo era cristiano, ¿no? Y en general eran cristianos todos, pero sabe leer los textos. Dice, no, todos son judíos, ¿no? Entonces el problema viene de los judíos. Y es el momento en el cual el antisemitismo en Alemania y en Europa está creciendo fuertemente. Entonces al principio, los culpables son los judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahora vamos a pasar a ser tercer mundo, o sea, nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se han modernizado. Y por eso están haciendo con los palestinos lo mismo que los alemanes han hecho con los judíos. ¿Sí se entiende? Eso quiere decir que se han modernizado. ¿Qué quiere decir? Es un poco lo que siempre digo, ¿no? ¿Quieres modernizarte? Búscate a quién vas a dominar. Porque es la única forma de modernizarse, desarrollando la relación de dominio sujeto-objeto. Entonces, Pablo se da cuenta que es el primero que efectivamente expone categorías básicas de un pensamiento crítico, ¿no? Pero ahora el pensamiento crítico aparece de otro modo, se tiene que transformar de otro modo. Sigue diciendo ahora Pablo en la carta a los romanos. La cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora la verdad que les ha sido revelada a estos, ¿no? Que son los que tienen la sabiduría, la verdadera sabiduría, porque la sabiduría es un poco lo que decía, ¿no? Es para la vida, hay
Aquí está, porque es el Dios de la vida, la sabiduría es para la vida. Ahora, la verdad, o sea, la sabiduría, ¿por qué la verdad, o sea, la sabiduría? Desde Pablo, y también se puede ver bien en Marx, y esto lo desarrolla de mejor modo Dussel, en diálogo con la obra de Apple y de Habermas sobre los tipos de verdad, porque supuestamente hoy no existe la verdad, ¿no? En Pablo y en Marx, el criterio de verdad no está en la teoría, la ciencia o la filosofía. Ahí lo que puede aparecer es la formalización de lo que sea la verdad, ¿no? El criterio de verdad está en la vida. Si es verdadero, entonces es posible la vida, ¿no? Si es falso, entonces la vida no es posible. Por eso es que la sabiduría tiene que ver con la verdad, en el sentido de que si es sabiduría, es porque es verdadera. ¿Y cómo sabemos que es verdadera? Porque produce y reproduce la vida, no de unos cuantos, sino de todos, ¿no? Y por eso es que la verdad, ¿no?, es siempre, y lo dice muy bien Marx, material. Material no quiere decir materialista, así como dicen los marxistas, ¿no? Material quiere decir, tiene que ver directamente con la producción o reproducción de la vida, ¿no? Esto tiene que ver con la reproducción de la corporalidad del ser humano, con la reproducción de la corporalidad viviente del ser humano, pero también de la naturaleza. Entonces, esta injusticia oprime a la verdad o a la sabiduría. La oprime, por eso los negados excluidos de la totalidad moderna somos los oprimidos de la modernidad. La oprime, ¿no es cierto?, en el sentido de que no solamente la niega, así sería, sino que no le deja ser. Por eso aparece como no ser. No le deja ser. Entonces, por eso primero España, después de eso Francia, Inglaterra, y ahora Estados Unidos, ¿no es cierto? Cualquier tipo de pretensión de liberación de nuestros pueblos, ¡pum!, ¿no? Necesitan que nosotros no seamos. O sea, necesitan oprimir. Entonces, aprisionan la verdad de la injusticia. Y por eso lo que se produce desde la perspectiva del ser es injusto. Jactándose de sabios, se volvieron locos. Entonces, ahora les está haciendo la crítica a los creyentes, que se están instruyendo bien en este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, les dice, jactándose de ser sabios, de tener este tipo de conocimiento, ahora se han vuelto locos. Desde la perspectiva de la sabiduría de la vida, o desde la perspectiva de los bárbaros, indios, negros, tercer mundo, etcétera, etcétera, este conocimiento es locura, ¿no? Y desde la perspectiva, ¿por qué? Porque produce sistemáticamente. Desde que han llegado aquí los españoles, o sea, los europeos, 1492 hasta el día de hoy, no solamente han producido miseria y pobreza, sino también han explotado que la naturaleza, o sea, todas nuestras riquezas sistemáticamente, ¿no? Y esa certidumbre nunca la han olvidado los pueblos originarios, porque son los que directamente han padecido eso. En cambio, nosotros, los que nos hemos dejado convencer por las bondades de la modernidad, hemos estado dispuestos a aprender este tipo de sabiduría. Y por eso al final hemos estado en contra de los nuestros, ¿no? Que es, digamos, en última instancia, el problema de la colonización, ¿no?
Entonces hemos ido a la universidad, ¿no es cierto?, desde el colegio, ¿no? Y en la universidad hemos recibido este tipo de formación. La injusticia aprisiona la verdad, la lleva presa, la atasca, la comprime, la oprime. Desde el punto de vista de la sabiduría de este mundo, que no reconoce la irracionalidad en su propio interior, la razón de Dios, en este caso sería de la pretensión ética de justicia, es desde la perspectiva de la racionalidad del mundo y racionalidad pura, ¿no? Es un poco lo que pasa con la idea de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Desde la perspectiva de la modernidad, la naturaleza es objeto y por eso no puede ser sujeto de derechos, ¿no? Entonces, en Europa, ante la delegación boliviana, se acercan abogados simpatizantes con el proceso boliviano y les dicen, no, a ver, desde la perspectiva del derecho moderno, la naturaleza es objeto, entonces no puede ser sujeto de derechos. Ustedes dicen que la naturaleza es sujeto de derechos, los derechos de la madre naturaleza. A ver, explíquenos, ¿cómo se puede entender eso? No pueden, ¿no? Que digamos, ellos están argumentando con parábolas o con imágenes, es que nuestros pueblos todavía no han llegado al razonamiento analítico, ¿sí se entiende? Para eso hay que hacer una fundamentación, es lo que estamos intentando hacer. ¿Sí se entiende, no? ¿Cómo se llama? Las parábolas, cuando argumenta con imágenes, estás reflexionando directamente, aquí lo dice, en el campo de la razón mítica, ¿no? Entonces, supuestamente, la modernidad es la superación del mito, en el sentido de que ella es no solamente secular, sino que ahora es lógica, ¿no? En el sentido de que es la superación del mito al logos. Estamos en el ámbito de lo que sea el logos. Entonces, ahora de lo que se trata es de argumentar lógicamente o analíticamente, digamos con fundamentaciones. Mientras no llegamos a ese ámbito, pues en parte estamos, ¿cómo se llama?, cojeando, ¿no? O sea, es un poco lo que siempre decimos. Históricamente, toda cultura o civilización se ha desarrollado porque ha sido capaz de producir su propio conocimiento. Si no han sido capaces de producir su propio conocimiento, han fracasado, ¿no? Entonces ahora, ¿no es cierto?, la modernidad, para poder desarrollarse, produce su propio conocimiento, su propia universidad, su propia ciencia, su propia filosofía. Y gracias a eso se han desarrollado. Y nosotros, como somos más papistas que el Papa, agarramos ese conocimiento. Y con eso queremos desarrollarnos. Y lo único que producimos es exactamente lo contrario. Es subdesarrollo, ¿no? Porque en esos conocimientos está contenido la realidad europea, norteamericana, occidental, no nuestra realidad. Y ahora hay cualquier cantidad de evidencia para eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Producir nuestro propio conocimiento, ¿no? Pero ya no podemos producir nuestro propio conocimiento solamente en el ámbito de, digamos, lo mítico, en el sentido de, así como estaba diciendo acá en el libro Hinckley, cómo argumentaba el Mesías, el fundador del cristianismo, con imágenes o símbolos, o sea, con parábolas, digamos, con cuentitos, ¿no? Así como, no, nuestros sabios nos dijeron que en el cerro habitaban los espíritus, los jaios. No, ahora hay que pasar a la argumentación científica, argumentativa. Pero ya no podemos partir del modelo que de ciencia ha producido la modernidad, en este caso la burguesía, ¿no? Ni del concepto de filosofía que también ha producido la modernidad, o sea, la burguesía, etcétera, etcétera. No de su concepto de racionalidad, no de su concepto de derecho, no de su concepto de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de producir nuestro propio conocimiento y nosotros no podemos producirlo, y es un poco lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad. No podemos partir en sí mismo de nosotros, desde nosotros, ¿no? Para eso hay una historia de los pueblos oprimidos que han producido no solamente su propia tradición de lucha, sino también su propia narrativa,
con la cual podemos dialogar para poder desarrollar nuestro propio pensamiento crítico de mejor modo. En ese sentido, nuestro diálogo no solamente es con nuestros ancestros, sino con todos aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad han sido negados por toda forma de dominio, ¿no? Entonces hay toda una historia de los pueblos que han luchado por su liberación, ¿no? Entonces ahí podemos apoyarnos. En ese sentido, nuestro pensamiento no solamente va a ser andino-amazónico, sino que va a ser más universal, ¿no? Entonces ahora se trata, bueno, esta conexión entre lo que es sabiduría y lo que es verdad, ¿no? Pablo identifica a la sabiduría con el pensamiento analítico, ¿no? No basta con producir relaciones éticas de justicia, sino que paralelas a la producción de relaciones éticas de justicia, lo que hay que producir es el pensamiento con el cual ese tipo de relaciones prácticas con pretensión de justicia ahora se puede entender, ¿no? Entonces, por un lado, habla de la sabiduría, pero por otro lado habla de lo que sea la verdad en el sentido de la acción humana tendiente a la producción y desproducción de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la famosa afirmación de el fundador del cristianismo cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Digamos, está muy bien mostrado en este sentido. El camino es la metáfora para mostrar cómo es que la vida humana siempre es un ir, ¿no? Por eso es caminar, ¿no? Pero no es un caminar en cualquier sentido, sino es un caminar en el sentido en el cual sea posible la vida, no solamente nuestra, sino también la vida de todos, ¿no? Entonces, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El verbo yo soy también quiere decir estoy o estar, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando la forma de vida que es caminar, ¿no? Perdón, aquí había puesto vida, es verdad. ¿Qué quiere decir cuando la forma de ser y o de vivir, ¿no es cierto?, está en la vida, o sea, está en la verdad, ¿no? Quiere decir cuando esta forma de vida está en la verdad, cuando ella está literalmente produciendo y reproduciendo la vida, no solamente mía, sino también entre todos. Esto es, la verdad es una forma de estar, es una manera de actuar y de vivir, ¿no?, que atiende directamente a lo que sea la praxis. Entonces, cuando plantea esta relación entre sabiduría y verdad, en el lenguaje actual está planteando las relaciones entre teoría y praxis, ¿no? Entonces dice, quien vive en la verdad tiene fe. Quien vive en la verdad tiene fe, ¿no? Ahora, ¿fe en qué? En la vida. Eso quiere decir, ¿no? O sea, creemos que es posible la vida digna, justa, igualitaria, ¿no es cierto?, entre estos. Y no la vida que este sistema de dominación ha producido y o operado para todos, ¿no? En este caso, para todos los que padecemos este tipo de orden, en este caso el orden de la modernidad, ¿no? O sea, quien vive en la verdad tiene fe, ¿no? Esto es posible esto para todos. Eso quiere decir. Y por eso es que uno sale a las calles a luchar, porque uno cree
que puede cambiar. De lo contrario, uno no saldría, uno no lucharía, uno no apostaría la vida a tal o cual tipo de cambio, ¿no? Entonces cree de verdad en que eso es, ¿cómo se llama? Posible. Entonces, en ese sentido, ser y estar están íntimamente unidos. Son una y la misma cosa, ser en el camino, ser en la verdad, ser en la vida, ¿no? Todo esto apunta a una forma y o manera de vivir, ¿no? Que digamos que en última instancia estaría reflejado en lo que decía, ¿cómo se llama? Trotsky, ¿no? De la revolución permanente, ¿no? Y podemos vivir en el ámbito de lo que sea la revolución permanente cuando nuestra forma de vida está enfocada, ¿cómo se llama? En la perspectiva de la permanente transformación, ¿no? De toda forma de opinión. Ahora el problema, y me apuraré un poquito para, ¿cómo se llama? Aterrizar, porque gracias a esto podemos entender ahora por qué la idea del summa camaña o del summa causa es mucho más racional que el tipo de racionalidad que ha producido la modernidad, ¿no? Entonces, se pregunta Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, ¿cuál es el núcleo de la ley? ¿De qué es aquello que está en última instancia contenido en el núcleo de la ley? A partir de, ¿cómo se llama? El capítulo 13 en adelante, va haciendo citas de Hinckelammer. Y recuerda cómo es que, ¿no? Para poder entender de otro modo el sentido de lo que sea la ley de Dios, que en este caso es la ley de la vida y o para la vida, él hace un recuento de los mandamientos, de los primeros 10 mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, amarás a Dios, etcétera, etcétera. Y el último dice, no codiciarás. Entonces, Hinckelammer se pone a reflexionar en torno de lo que significa no codiciarás, ¿no? Entonces, dice Hinckelammer, no se puede exponer de modo formal a este último mandamiento porque en Pablo aparece como el criterio gracias al cual tiene sentido los demás mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque el no codiciarás define en última instancia el significado de los demás mandamientos, ¿no? Todos los demás mandamientos, no asesinarás, no robarás, etcétera, etcétera, pueden ser formalmente determinados sin ningún problema. Pero no hay forma de formalizar el mandamiento del no codiciarás, ¿no? O sea, no desearás más, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo se delimita el no vas a desear más de lo que tienes? En este caso, digamos, codiciar quiere decir querer, ¿no? No lo que uno tiene, sino lo que los demás tienen, ¿no? Dice que la mujer de tu prójimo, el ganado de tu prójimo, las riquezas de tu prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se pone a hacer una reflexión que está inclusive en Platón, ¿no? La ética de la banda de ladrones, ¿no? Hasta los ladrones, ¿no? Alí Baba, los 40 ladrones, por ejemplo, ¿no? Hasta los ladrones tienen una ética. Y es un poco lo que aparece en la película El Padrino, ¿no? Entonces, son, ¿cómo se llama? Una banda, por decir, de ladrones, tienen su propia ética. Entre ellos no pueden atentar el uno con el otro. En el interior de la banda de ladrones está prohibido matar, robar y estafar, sencillamente por el hecho de que de otra manera la banda de ladrones no puede existir y consecuentemente no puede robar tampoco. Es el argumento que está detrás de toda forma de socialización. Siempre tienen una ética, aunque sea solamente válida para ellos. Pero en Pablo, ¿no? A partir del 10º mandamiento del no codiciarás, se desarrolla un criterio a partir del cual se puede subvertir toda ética ontológica que no tiene criterio, ¿no? ¿Por qué?
Cuando la codicia no tiene límite, la codicia se puede convertir en el interior de una ley que sirve para dominar, ¿no? Entonces pone el ejemplo de Aristóteles cuando hace la distinción entre oikonomía y crematística. Entonces la oikonomía tiene que ver con la producción y destrucción de la vida, ¿no? La producción de mercancías para el mercado, etcétera, el intercambio, etcétera, etcétera. En cambio, la crematística es una economía para ganar dinero, ¿no? Que sería, digamos, en aquello en el cual ha devenido hoy la economía moderna, ¿no? El problema lo muestra muy bien Marx, ¿no? La economía política burguesa está encaminada única y exclusivamente a la producción de ganancias, ¿no? Pero de ganancias hacia el infinito, ¿no? Y dice Marx, ¿no? Y ahora en el lenguaje de Hinkelhammer, ¿no? Que la codicia se convierte en el interior de la ley del mercado y la ley de la modernidad. Es un poco lo que decía ayer, ¿no? Las leyes del mercado, ¿no?, pueden establecer legalmente cuánto es que tiene que ganar el obrero, ¿no? Pero nunca le ponen una normatividad para determinar cuánto es que puede ganar o debe ganar el rico. Eso está abierto hacia el infinito. Esto es, en el interior de la ley de la modernidad está operando el codiciarás. Y por eso es que Pablo argumenta, ¿no?, y dice de que ese mandamiento, el no codiciarás, es el criterio gracias al cual se puede evaluar con sentido la pretensión ética de una normatividad, ¿no? En el caso de Aristóteles, cuando denuncia a la codicia destructiva de la crematística, la denuncia porque la crematística puede operar sin violar ninguna ley. No hay una ley en las relaciones estas de dominio que le ponga coto, ¿no es cierto?, o límite a la codicia. En este caso, dice Aristóteles, se trata del problema de la codicia que pone la ley a su servicio y la subvierte. Y esto es lo que estaría en el interior de la concepción de vida como el vivir mejor, ¿no? No hay límite para eso. Todos aspiran a vivir mejor siempre. Y no hay límite para eso. No hay límite, no hay límite, ¿no? Y esto aparece, ¿cómo se llama?, de modo fuerte en los nuevos ricos, ¿no? Yo he conocido a chavos de 25 años que son capaces de hacer $1 millón al año. Y antes de hacer el $1 millón al año, ellos dicen, yo estaría feliz con $300,000 al año. Sería el tipo más feliz, ¿no? Porque he hecho un recuento de todo mi fuente de necesidades con $300,000 al año, que son un poquito más de $20,000 al mes, ¿no? Ya no necesito más. De pronto logran $1 millón. Tiene más dinero, entonces se abre su horizonte de posibilidad de consumo y otra adquisición, ¿no? Pero yo digo, vamos a suponer de que ellos deciden o dicen de que se van a moderar. Es un poco lo que dice la gente respecto de el consumo moderado, ¿no? Vamos a suponer. ¿Qué es aquello que pasa con la sociedad norteamericana?, ¿no? Entonces, de necesitar $300,000, gana $1 millón, pero la gente le dice, qué bien que estás. Y al siguiente año, si logra $1 millón, ¿qué pasó? Te quedaste, ¿no? Y si al siguiente año logra otro $1 millón, estás mal, ¿no? Es la presión social, ¿no? Pero por la forma del consumo, o sea, la forma de vida,
no solamente es lo normal, se aspira a tener $1.000.000, sino que pasan a los 2 millones, a los 5 millones, a los 10 millones, a los 100 millones, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, un poco lo que veía yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Alemania, de las mejores fuentes para escribir, la que yo conocía, la de las Mont Blanc, que cuestan 650 euros. Es una locura, 650 euros, ¿no? Pero bueno, vaya y pasa. Entonces, cuando voy a la tienda, ¿no?, pensando de que era la más cara, eran de las más baratas. Porque hay plumofuentes de hasta 16.000 euros, ¿no? Y las hay porque hay gente que compra eso. Lo mismo pasa con los relojes, ¿no? Los relojes empiezan mínimo de 1.000 euros para arriba. Lo normal es entre 3.500 y 5.000 euros el reloj. Pero esos son los normales, ¿no? Y después de eso están los de lujo y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el criterio de la irracionalidad que está en el interior de la ley moderna, que en el lenguaje de Pablo es el de la codicia, es el que ha subvertido, está subvirtiendo y va a seguir subvirtiendo no solamente la ley del mercado, sino también la ley de la modernidad, gracias a la cual está dispuesta a sacrificar a la humanidad entera. La subvierte de tal modo que aparece ahora con el imperativo del goza tu síntoma. Tiene como Zizek, un librito al respecto. Se trata de gozar al máximo, ¿no? Pero el imperativo categórico goza, ¿no?, vacía de tal modo al gozo que al final ya nada satisface al gozo. Y lo mismo pasa con la maximización de la acumulación del dinero como riqueza. Entonces dice, se trata de una acción racional con arreglo a la codicia, que se vuelve una amenaza precisamente al cumplir la ley y al realizarse incumplimiento de la ley, que es la ley del mercado. Las economías están bien cuando hay crecimiento. Si no están en crecimiento, están mal. ¿Cuándo le vamos a poner límite al crecimiento? De acuerdo a la ley del mercado, ponerle límite al crecimiento es un sinsentido. ¿Qué quiere decir esto? La codicia en el mercado capitalista se vuelve una forma de acción racional. Y como está subvirtiendo la vida, se convierte en acción irracional. Por eso es que la idea de suma tamaña, ¿no?, el vivir bien, tiene un núcleo de racionalidad más racional desde el cual podemos subvertir la irracionalidad, no solamente del derecho moderno, sino también de la racionalidad moderna. Muchas gracias.